Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a este curso de Fundamentos de Programación en el que vamos a estar viendo Python, no específicamente en esta clase, sino que dentro del curso. Bueno, vamos a arrancar diciendo cuáles son las partes de una computadora. Pues no es cuestión de arrancarnos a escribir nomás, es tratar de conocer también cuál es el entorno en el que vamos a estar trabajando. Bueno, esta es la computadora, digamos, como la que vamos a estar utilizando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el teclado, que nosotros a esto lo vamos a llamar como método de entrada, como entrada. Si bien hoy en día hay monitores que son touch, o puede ser el mouse, o varias entradas, cuando en el curso estemos hablando de entrada de datos, vamos a estar imaginando que es a través de un teclado. Después tenemos el monitor, ¿sí? Que a esto le vamos a decir de salida, que si bien insisto, hay varios dispositivos de salida, este es el que vamos a estar utilizando cuando decimos salida, va a ser salida a través del monitor. Este es un disco rígido, ¿sí? Esta es una memoria RAM. Esperen, ahí está. A esto se lo conoce como memoria en sistemas, en informática, se lo conoce como memoria secundaria. Y esta es la memoria principal. ¿Sí? Estas dos son lo que consideramos los dispositivos que son los componentes de memoria. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la CPU. Ven que acá casi ni se ve. ¿Sí? Porque la CPU, en realidad, ahí lo vemos distinto, es, es donde se procesan todos los datos, ¿sí? Que es el tamaño, en realidad, es pequeñito como el que mostré antes, pero este es el que va a estar trabajando constantemente con la memoria RAM, ¿sí? Cuando estemos trabajando. Esta memoria que les dije que es una memoria volátil, que cuando se corta el suministro eléctrico, pierde los valores que tenía. Y acá es una memoria que es donde persisten los datos, que por más que se apague el suministro eléctrico, este va a seguir guardando los datos. Bueno, ¿qué es programación? Según Wikipedia, tenemos que ese proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dice a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Bueno, vamos a verlo de diferente manera. Esta es, digamos, como la parte más oficial de lo que es programación. No necesariamente, en este caso yo extraje la parte de lo que es computadora, pero todo lo que es programación no necesariamente tiene que ver con computadoras. Si bien escribí esto porque es la parte en la que sí estamos trabajando. Pero lo que quiero como dejar hacer más hincapié es que programación no es escribir código. La programación se trata de lógica. Primero tenemos que pensar en la solución y luego escribir código. Lógica es, bueno, son métodos o razonamientos que son cosas que se van sucediendo después de la otra de una forma coherente, ¿sí? Y no debe haber contradicciones entre ellas, pero es la forma en ir realizando con pasos una solución. Y el código es lo que se escribe, ¿sí? Es la forma que le vamos a estar comunicando a la computadora qué es lo que queremos hacer. Bueno, hay distintas ramas de la programación. Está el desarrollo web, mira, hay un montón. Desarrollo web, por un lado, que si bien hace mucho tiempo era como un anexo a un comercio, al sistema comercial, hoy en día es mucho más fuerte, por eso pasa a ser una rama de la programación. Otros son los videojuegos, ¿sí? Son como ramas distintas. La seguridad informática, los desarrollos móviles, la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial, que bueno, todos estos tienen como grandes áreas de trabajo para desarrollar. Bueno, y ahora vamos a hablar de lenguajes de programación, que es un lenguaje formal. Tiene sintaxis, tiene semántica, así como nosotros tenemos en nuestro lenguaje que antes de la B larga va una M. Bueno, el lenguaje de programación también es un lenguaje formal y tiene instrucciones para saber que está bien escrito.
Los lenguajes de programación, bueno, acá tenemos unos cuantos: SQL, que es para base de datos, Swift, C++, Python, que es el que vamos a estar viendo, MATLAB, que son para, más que nada para cuestiones matemáticas, PHP, HTML, CSS, todos estos son también que usamos para Internet. Tenemos distintos tipos de lenguaje. Están los compilados, los interpretados y los intermedios. El de Python es un interpretado que requiere un programa, requiere de un programa que lea la instrucción y la vaya ejecutando. O sea, a medida en tiempos de ejecución. Tipo de ejecución quiere decir que es cuando se está ejecutando el programa. Entonces, en ese momento lee el código y lo va ejecutando. El compilado necesita transformar el lenguaje, el código que hayamos escrito, en otro. Necesita leerlo, lo escribe de una manera en que lo entienda la computadora. O sea, no es que lo tiene que estar interpretando, lo lee, lo transforma en lenguaje para la computadora, ¿no? En sistema binario, código binario, y lo que se termina ejecutando es el compilado. Tenemos dos, en algunos casos más archivos, ¿no? Pero dos archivos. Uno que es lo que llamamos código fuente, que es donde escribimos todo el código, y estaría el compilado, que es el que se ejecuta. Bueno, esto de el compilado en el interpretado no está, se ejecuta directamente. Bueno, intermedio justamente compila el código fuente, y este último lo ejecuta en una máquina virtual, que esto no lo vamos a estar viendo, así que nada, se los comento para que sepan que existe. Y ahora vamos a ver qué es un algoritmo, ¿sí? Que es una palabra así como, ay, sí, muy, muy no, porque el algoritmo, como si fuese algo muy especial. En realidad es una serie de pasos organizados que describe procesos que que deben dar solución a un problema específico. Podría ser perfectamente una receta de cocina, en el cual dice primero, no sé, por ejemplo, una torta, un bizcochuelo, mezclar huevos con leche, después agregarle el polvo, no sé, de lo que se haya comprado, después enmantecar, e ir dando los pasos, que no se puede hacer en cualquier orden, tiene que ser un paso determinado. Bueno, en algoritmos es lo mismo. Eso sí, tiene que ser definido, preciso, finito y legible. Definido, que tiene que tener que tiene que estar claro, no puede ser ambiguo el lenguaje, ¿sí? Ante algo que se tiene que hacer, va a ejecutar las cosas de una determinada manera. Preciso y definido, no hay mucha diferencia, digamos, en lo que necesita ser algo conciso. Finito quiere decir que tiene una cantidad finita, o sea, no infinita de pasos, ¿sí? Y después que sea legible. En lo posible es que sea legible por el ser humano, más allá de que se escriba en lenguaje de computación, eh, que sea algo que se pueda interpretar con la sola lectura. Al algoritmo lo podemos ver como que es una gran caja, ¿sí? En el cual vamos a tener una entrada y después, por aplicación del algoritmo, va a tener una determinada salida. En algunos casos es una caja blanca y en algunos casos se lo considera como caja negra. Caja blanca es cuando se conoce qué es lo que hace adentro del cubo, digamos. Y la caja negra es cuando no sabemos qué es lo que se hace, pero sabemos que ante determinada entrada hay determinada salida. Por otro lado, tenemos varias cosas que tenemos que ir aprendiendo del trabajar con algoritmos. Tenemos variables. Variables, justamente como dice el título, variables, es porque varía el valor. Sería, es buscar, esto es un espacio de memoria, de la memoria RAM, que le vamos a estar pidiendo a la computadora que nos reserve, que nos diga, bueno, guardame un cachito de ese espacio, porque cuando estemos trabajando con el algoritmo, con el programa, cuando ya esté en ejecución, vamos a ir a estar guardando datos ahí. Entonces, tipo de datos justamente es el atributo que indica qué conjunto de valores van a estar en esa variable. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Enteros,
los números enteros, los que no tienen coma, digamos, ¿no? Los reales, caracteres, puntualmente las letras o los simbolitos, ¿no? Pero que sea un carácter, y los booleanos. Esto ya pasa a ser algo un poco más puntualmente de computación. Booleano son los valores que tienen dos valores posibles. Perdón, variables que tienen o datos que tienen dos valores posibles. Sí, no. Sí, 1, 0. Eso no hay mucha alternativa. Y es lo que tiene que ver con, puntualmente más con lo que todo lo que es sistemas. Acá tenemos varios lenguajes porque queremos mostrar acá lo que son lenguajes tipados y no tipados. Bueno, tipados son los que están referidos al tipo de datos. Son los que una vez que a la variable se le asigna un tipo de dato, no se va a poder cambiar el tipo de dato a lo largo de la ejecución del programa. Y los no tipados sí se pueden cambiar. Y por último, digamos, de lo que vamos a estar viendo en esta primera clase, que no es un tema menor, pero que es importante, es el diagrama de flujo, que es lo que vamos a estar trabajando en las primeras clases. Esta es una representación gráfica, ¿sí? Secuencial de un proceso para mostrar todas las tareas o actividades principales que se necesitan para llegar a un objetivo en común, ¿sí? A un objetivo determinado. Por ella lo escucharon, no sé, en otro lugar, no necesariamente tiene que ser con algo de sistemas esto, ¿no? También se usa para tareas como, no sé, qué trámites se tiene que hacer. Entonces, primero, por ejemplo, tenés que presentar esto en mesa de entrada, después te tienen que responder, después, y son como, y se van determinando los pasos. Los diagramas que vamos a estar usando, digamos los dibujitos, son esta forma que es para dar inicio y fin al, al algoritmo, ¿sí? En este caso vamos a estar detallando un algoritmo, cómo lo vamos a estar haciendo, y tienen que empezar con el inicio y terminar con un fin, porque, como ya dijimos antes, tiene una cantidad finita de pasos. Además es preciso, bueno, tiene y es finito. La flecha, que en general va de arriba para abajo, ¿sí? Dice flujo, o sea, para dónde va la información después del diagrama que estemos utilizando. El rombo, es decisión. Si bien no la vamos a ver ni en esta, creo que en la próxima clase tampoco, es para que se sepa que de acá hay que tomar una decisión. En general esto viene como si fuera con una pregunta y la respuesta es lo que va a estar dirigiendo para dónde seguir el curso de la información que vamos a estar siguiendo. Esto que en PCInt, perdón, me mandé directamente. PCInt es un programa en el cual vamos a poder estar trabajando este diagrama de flujo y podemos ver cómo ir armándolo, y si no, simplemente se dibuja en papel. Así, cuando tenemos este trapecio, es de salida de datos. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? Que salida de datos o salida, que lo habíamos visto antes, era lo que se ve en pantalla. Acá, en salida de datos, lo que vamos a poner es lo que queremos que aparezca en pantallas. Lo vamos a escribir como un literal. Literal es lo que se escribe dentro de comillas, de dobles comillas. Dobles o simple, depende del lenguaje. Bueno, pero nosotros acá lo vamos a escribir con doble comillas, va a ser un literal. Puede estar acompañado de lo que dijimos hace un rato, la variable, que bueno, esto es como que lo vamos a ir viendo un poco ahora con el ejemplo, con un ejemplo que lo vamos a ver, vamos a estar definiéndolo mejor o observándolo mejor. ¿Qué es ese lugarcito que le pedimos a la CPU que nos guarde en la RAM para que cuando estemos ejecutando el programa nos guarde, si llegamos a dar algún valor de entrada, la entrada que es por el teclado, se guarde en ese lugarcito? Bueno, en la salida de datos se puede mezclar lo que es un literal. El literal, insisto, que es lo que se va a ver literalmente, lo que está entre comillas, y si ponemos, por ejemplo, coma y algo más, sin comillas, va a estar buscando el valor que tiene esa variable que se agregó en algún momento y lo va a mostrar en la pantalla. Creo que esto va a quedar mejor o más claro con el ejemplo que vamos a ver después en el próximo paso.
Este diagramita se refiere a entrada de datos. Lo que vamos a estar haciendo acá es como que la computadora va a estar esperando que la persona que está ejecutando el programa ingrese algún dato. Y esto es proceso, operación, depende cómo se lo quiera llamar, que es lo que no va a estar viendo quien esté usando el programa. O sea, como programadores o programadoras, nosotros vamos a estar haciendo escribiendo procesos para que la computadora haga cuando se está ejecutando, pero no se va a mostrar en pantalla. Así que por eso proceso, pues como que está como si fuera como más pegado a la computadora. Bien. Vamos a ver un ejercicio ya para terminar, que es pedir por teclado un número y mostrar el doble de ese valor. Bueno, vamos a recordar cuáles son los diagramitas que habíamos estado viendo recién para saber qué es lo que tenemos que escribir. Obviamente, primero y principal, el inicio. Sin el inicio no arranca el algoritmo. Entonces, ahora que tenemos el flujo de datos, nos dice que tenemos que hacer algo. Se puede encarar de varias maneras. Miren, ustedes si quieren ahora pueden pausar y tratar de hacerlo. No se preocupen si no pueden porque estamos recién arrancando. Tratar de hacer con estos diagramas cómo sería el desarrollo. Y después pausan el video, ¿no? Lo hacen y después lo vuelven a ver. Y si no, lo ven directamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué se puede hacer acá. Nosotros vamos a tener que estar pidiendo pidiendo que se ingrese por teclado. El pedir es que por la pantalla tenemos que mostrar, decir, bueno, ingresa un dato. Y eso se va a tener que guardar en algún lugar, ¿sí? Y después nos vamos a tener que mostrar el doble. Entonces, este paso que yo hago acá, que dice int número e int doble, int es por integer. En realidad podría haber puesto entero y hubiese sido más fácil, no tener que estar explicando. Pero int es como se suele usar y como lo vamos a terminar, como lo que se puede llegar a usar, lo que vamos a estar usando en Python. Con esto es algo que no va a ver quien esté usando la computadora y le vamos como programadores o programadores dijimos a la CPU guardame este cachito de memoria. En un lugar guardame una variable que se llame número y en otro que se llame doble. Y los dos van a ser números. Bueno, enteros en realidad. Y ahora vamos a seguir y acá ahora que ya está preparado el entorno, que insisto, esto podría estar inmediatamente después de estar preguntando por pantalla, pero queda como más prolijo como preparar todo el entorno. Preparamos el entorno y arrancamos a decirle. Ahora, la persona que va a estar ejecutando el programa va a ver que dice ingresar un número. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces vamos a tener, esto es un literal, ven que está entre dos comillas, entre encomillados. Y acá vamos a estar esperando que la persona ingrese el número. Lo que se ingrese por teclado se va a guardar en la variable número. Luego vamos a estar haciendo una operación, que es que en la variable doble guarde el número que resulta de multiplicar el número que se guardó recién por 2. Y luego lo que hacemos es mostrar por la pantalla que diga el doble D, y eso es un literal, ven que acá le pongo coma, número, y eso no está entre comillas, eso es, entonces lo que va a hacer la computadora es ir a fijarse en la variable número, qué número hay, y lo va a escribir ahí. Y después pone es, y otra vez está sin comillas. Entonces va a ir a buscar a la variable doble el valor y lo va a escribir ahí. Eso es lo que va a aparecer en la pantalla y con eso ya terminamos el algoritmo. Bueno, gente, espero que les haya sido útil. Es una primera clase, no se asusten. Si quieren, vuelvan a verlo, sobre todo la segunda, esta parte del ejercicio. Y si no, no se preocupen, que esto lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Éxitos.